Bueno, les hago como una introducción primero. Perdón que miro para cualquier lado, no sé para dónde mirar. Bueno, primero lo que tenemos dentro del sistema respiratorio va a ser lo que se llama caja torácica, ¿sí? Que va a ser como la protección. Los órganos blandos en general están cubiertos por huesos, ¿sí? Nos pasa con lo que tenemos, que después lo vamos a ver en sistema nervioso, ¿sí? Todo el encéfalo va a estar cubierto por el cráneo, sistema respiratorio y otros órganos de otros sistemas están dentro de lo que es la caja torácica o cavidad torácica, ¿sí? Va a estar formado principalmente por huesos, ¿sí? Después cuando vemos óseo vamos a ver por qué tipos de huesos son los que forman específicamente, ¿sí? Cada una de las partes. Vamos a tener primero lo que es lo que se llama esternón, ¿sí? Que es el hueso duro que tenemos acá delante, ¿sí? Vamos a tener el esternón por delante. Vamos a tener por detrás lo que es la columna vertebral y después vamos a tener las costillas, ¿sí? Los distintos pares de costillas formando o uniendo lo que es esternón con columna vertebral, ¿sí? Eso va a ser la cavidad torácica. Aparte de huesos vamos a tener músculos, que son los músculos intercostales, músculos planos que están entre medio de cada costilla, ¿sí? Cada hueso. Y por debajo vamos a tener un músculo que es, yo siempre les digo que es como un matambre, ¿sí? Después cuando volvamos en la forma presencial les voy a mostrar distintas imágenes, ¿sí? Es como si fuese un matambre, es un músculo plano, ancho y que está debajo de lo que son las costillas, ¿sí? Por ahí se pueden llegar a acordar en secundario cuando hacían educación física que hacían abdominales, ¿sí? Que nos hacían poner boca abajo y estirar como la panza así para arriba. Lo que hacían era estirar ese hueso porque si no después nos duele, ¿sí? Cuando hacemos abdominales nos duele como adentro. Lo que estamos estirando es ese diafragma, ¿sí? Entonces vamos a tener el diafragma que va a separar lo que son los pulmones, ¿sí? La cavidad torácica con lo que es la cavidad abdominal. Acá otra vez tienen que volver a lo que eran las distintas cavidades, ¿sí? Teníamos cavidad torácica arriba, cavidad abdominal, pélvica o abdomopélvica debajo, ¿sí? Lo que separa esas dos cavidades es este músculo que es el diafragma, ¿sí? Que es el que va a permitir que los pulmones se expandan o se contraigan, ¿sí? Para la entrada-salida de aire. Bueno, después tenemos distintos órganos, ¿sí? El primero son las fosas nasales. Si bien respiramos muchas veces por la boca, que lo hacemos mal, ¿sí? El primer órgano que forma la cavidad, el sistema respiratorio, son las fosas nasales, ¿sí? Que están formadas por la nariz, ¿sí? La cavidad nasal, ¿sí? Los orificios nasales. Después tenemos distintas mucosas que van a formar esa cavidad, esas fosas nasales, que tienen una membrana cubierta por vellosidades, ¿sí? Por pelitos que van a permitir que cuando nosotros inspiramos, ¿sí? Ingresamos el aire del medio ambiente, todas las partículas de polvo, ¿sí? Extrañas que vienen del medio ambiente puedan quedar atrapadas en esos pelitos y no ingresen a lo que es que no llegan hasta los pulmones, ¿sí? Entonces tenemos pelitos que van a filtrar el aire, después tenemos esa membrana que va a permitir que el aire se entibie, ¿sí? Más que nada ahora en invierno cuando inspiramos, tomamos aire que es frío, entonces esa membrana lo que hace es permitir que ese aire ingrese frío, entonces, ingrese tibio, no frío, y no nos haga mal a los pulmones, ¿sí? Por otra parte tenemos moco, ¿sí? Moco tenemos tanto en el sistema digestivo como en el sistema respiratorio, en todo el tracto respiratorio, ¿sí? Ese moco también va a permitir que todas las partículas que van ingresando por las fosas nasales queden atrapadas ahí y puedan salir, ¿sí? Y no vayan hacia adentro para obstruir los pulmones. Después vamos a tener la faringe, ¿sí? Lo que llamamos garganta. La faringe que ¿se acuerdan? Estaba compartida por el sistema respiratorio. Después viene la laringe, ¿sí? Faringe, laringe. Faringe se los había explicado en sistema respiratorio, ¿sí? Que tiene ese musculito, glotis y epiglotis, que permite que se abre y se cierra según si tiene que pasar el aire o la comida, ¿sí? Después viene la
Laringe, que la laringe es lo que llamamos nuez de Adán, ¿sí? En algunas personas está más prominente, en otras menos. Esta laringe está formada por cartílago, ¿sí? Tenemos distintos, no son huesos, ¿sí? Sino que son cartílagos que van a formar este órgano, ¿sí? Y dentro tenemos unos músculos que se llaman cuerdas vocales que nos van a permitir hablar, ¿sí? Por eso se dice que la laringe es el órgano de la fonación, ¿sí? Por eso es muy importante. Después alrededor de la laringe vamos a tener lo que es la glándula tiroides, ¿sí? Que después cuando veamos sistema endocrino vamos a ver, ¿sí? Que es como si fuese una mariposita que está rodeando a lo que es la laringe. Después el órgano que sigue es la tráquea, ¿sí? Que la tenemos acá. La tráquea está formado por músculo y por cartílago también. Está formado por anillos de cartílagos, pero no son completamente redondos o circulares, ¿sí? Sino que son como en forma de C. Tenemos cartílago, se los muestro, ¿sí? ¿Sí? Tenemos cartílago y no está totalmente cerrado, sino que acá tiene músculo, ¿sí? Tiene como una pared de músculo. Esa pared es la pared de atrás. Nosotros cuando tocamos acá, tocamos cartílago, ¿sí? Es algo duro. Tenemos distintos anillos, ¿sí? Van anillo, músculo, anillo, músculo, anillo, músculo, ¿sí? Por eso lo sentimos de esa forma. O por ahí han visto, no sé, cuando comen un pollo, que a veces viene un pedacito en el cogote, ¿sí? Del pollo, viene un pedacito de lo que es la tráquea, ¿sí? Se ve cómo está formado. O por ahí se han comprado por ahí un pulmón o bofe que se lo llama para los gatos, ¿sí? También a veces trae un pedacito, ¿sí? Cuando lo compramos en la carnicería. O si han presenciado o acarneado algún lechón, vaca o algo, también, ¿sí? Saben cómo es. También va a estar tapizado por músculo y también va a tener moco, ¿sí? ¿Por qué tiene forma de C y no es totalmente redondo? Porque detrás, no sé si se acuerdan, que les había dicho que detrás de lo que es la tráquea está el esófago, ¿sí? Por donde va a pasar la comida. Entonces, si eso fuese redondo, cuando tragaríamos, sentiríamos el paso de la comida como que se vería obstruido, ¿sí? Entonces es en forma de C y por detrás tiene músculo, entonces por acá puede pasar tranquilamente la comida y de acá va a pasar el aire, ¿sí? Entonces va a ser en forma de C y vamos a tener intercalados, ¿sí? Músculo. Después tenemos una bifurcación, ¿sí? Tenemos una parte de cartílago y tenemos una bifurcación, una división. Esa tráquea se va a dividir en dos bronquios. Los bronquios se van a ir cerrando, ¿sí? Van a ser también de cartílagos, van a ser anillitos, que van a ver anillo, músculo, pero ya van a ir cerrándose, ¿sí? Cerrándose, se van a ir transformando en anillos circulares, no en forma de C, ¿sí? Se van a ir cerrando y se van haciendo cada vez más pequeñitos. Vamos a tener bronquios, que vamos a tener dos, uno a cada pulmón, y esos bronquios se van a ir dividiendo en bronquiolos, bronquiolitos, así que son ramitas cada vez más chiquititos. Lo que es la tráquea y todo lo que son los bronquios, bronquiolos, bronquiolitos, se lo llama árbol bronquial, ¿sí? Porque es, si nosotros damos vuelta el dibujo, ¿sí? Vamos a tener la tráquea como si fuese el tronco y después lo que son los bronquios, bronquiolos y bronquiolitos es como si fuesen las ramas de un árbol, ¿sí? Entonces se lo llama árbol bronquial. Y cuando llegan al final de estos bronquiolos o bronquiolitos, ¿sí? Más chiquititos, vamos a tener distintas bolsitas, o son como bolsitas, ¿sí? Que son alvéolos. Son estructuras, son como unas bolsitas de un solo epitelio que van a permitir que el aire ingrese hasta ahí, ¿sí? Cuando inspiramos, ingresa hasta ahí y de ahí pase por difusión hacia los capilares y de los capilares por la sangre puede ir a todas las partes del cuerpo, ¿sí? Estos alvéolos se van a juntar como si fuesen racimitos, ¿sí? Es como si fuese una uva, muchas uvitas juntadas, va a ser como un racimito y cada racimito va a ir formando el pulmón, ¿sí? Los pulmones son distintos los dos, no son iguales, ¿sí? Tenemos el derecho que tiene 3 lóbulos y como 3 partes. Cuando llega el bronquio se divide en 3 partes. Cada una de esas partes va a ir hacia uno de los lóbulos del pulmón, ¿sí? Vamos a tener la parte superior, media
y la parte inferior. En cambio, del lado izquierdo vamos a tener solamente dos lóbulos, ¿sí? Superior e inferior. Es como que le falta un pedacito. ¿Por qué le falta un pedacito? Porque del lado izquierdo tenemos el corazón. Por ahí han visto cuando se han sacado placas que los dos pulmones no son iguales, ¿sí? Y que hay al izquierdo es como que le falta un pedazo y siempre se ve como una parte blanca que es el corazón justamente, ¿sí? Entonces van a ser distintos. Y en vez de tener como 3 ramas, ese bronquio va a tener solamente 2 ramas del lado izquierdo, ¿sí? Que va como a enervar cada uno de esos lóbulos. Bueno, a ver. ¿Qué me falta de escribir? Bueno, la membrana se llama pituitaria, ¿sí? Lo que forma la membrana que forma las fosas nasales se llama pituitaria, ¿sí? Que va a ser la que permita que se entibie, ¿sí? El aire. Bueno, después el músculo, ¿sí? ¿Se acuerdan que dentro de los distintos tejidos teníamos 3 tipos de músculos? El músculo que va a formar la tráquea, por ejemplo, es músculo liso, ¿sí? No es estriado. Bueno, después algo también muy importante que rodea, yo les dije que los pulmones o el sistema respiratorio, mejor dicho, estaba como contenido dentro de lo que es la cavidad torácica. A su vez los pulmones están cubiertos, ¿se acuerdan que veíamos cuando vimos tejidos también? Distintas membranas, ¿sí? Membranas serosas. Bueno, la membrana que va a envolver al corazón se llama pleura, ¿sí? La membrana pleural va a como envolver a los dos pulmones, es como una telita, por ahí les vuelvo al ejemplo de vuelta, si han comprado alguna vez bofe o pulmón de vaca o de cordero o de algo, tiene como una telita, ¿sí? O por ahí cuando compren algún pollo, pueden examinar, ¿sí? Pueden, aunque son distintos los pulmones, también van a tener como una telita, ¿sí? Esa es la membrana serosa que se llama pleura, ¿sí? Va a envolver a los pulmones y va a permitir que estos se expandan, ¿sí? Y vuelvan a su tamaño original sin romperse, ¿sí? Que esa es la característica de las membranas serosas, ¿sí? Que son 2 capas de tejido muy fino, delgado, que permiten que los órganos se muevan y no se dañen. Bueno, después tenemos lo que se llama mecánica respiratoria. Me olvidé de hacerlo, pero hay un modelo muy común que se usa por ahí en primaria, en secundaria, ¿sí? Yo lo utilizo también en este nivel, aunque es un nivel superior, pero sirve también, que se hace con una botella, ¿sí? Y unos globos. Después se los voy a mostrar como para que vean cómo funciona esto de la mecánica respiratoria, ¿sí? La mecánica respiratoria va a ser el proceso por el cual nosotros podemos respirar, ¿sí? O es una respiración externa. Cómo introducimos y cómo liberamos el aire, ¿sí? Está formado por lo que es inspiración o inhalación y expiración o exhalación, ¿sí? Cuando inspiramos, generalmente pensamos que yo tomo aire y después se produce todo, hago así, y después se produce toda la expansión de mi caja torácica. Y en realidad no es así, ¿sí? Si yo hago, como cuando me dice el doctor, inspira, tomo el aire, es como que yo estoy forzando mi caja torácica, ¿sí? Pero normalmente yo no estoy pensando, tomo aire, saco aire, tomo aire, saco aire, ¿sí? Sino que se hace algo que es innato, ¿sí? Algo involuntario. Entonces, ¿cómo se produce la inspiración y la expiración? Se va a producir cuando el diafragma, ¿sí? Ese órgano que está debajo de la caja torácica, baje, ¿sí? Va a bajar. Las costillas van a expandirse, ¿sí? Con los músculos intercostales van a expandirse. Y mis pulmones van a agrandar su capacidad, ¿sí? Su diferencia de presión. Entonces eso me va a permitir que el aire ingrese dentro de mi cuerpo, ¿sí? Ingresa por las fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, hasta llegar a los alvéolos de los pulmones, ¿sí? Y de ahí pasan hacia la sangre. Después vuelve de vuelta ese aire, sangre,
alvéolos, bronquiolitos, bronquiolos, bronquios, tráquea, laringe, faringe, boca. ¿Sí? Ahí lo puedo expulsar por la boca, fosas nasales. ¿Y cómo se va a producir? No es que sale el aire, sino que yo tenía expandido mi caja torácica, ¿sí? Tenía como bajo mi diafragma, entonces el diafragma va a subir, los músculos intercostales van a como a cerrarse, ¿sí? Y eso va a hacer que mi diferencia de presión cambie y mis pulmones, ¿sí? sean como contraídos, y eso va a hacer que el aire salga, ¿sí? Ese va a ser el proceso de expiración. Eso es la mecánica respiratoria, ¿sí? Cuando tomo aire y ocurre todo lo que ocurre en mi caja torácica, ¿sí? La expansión, que es lo que yo veo, ¿sí? Cuando digo se me infla la panza, por ejemplo, ¿sí? Lo que estoy haciendo es expandiendo la caja torácica, permitiendo que el aire salga, contrayendo la caja torácica y permitiendo que el aire salga, ¿sí? Siempre cuando voy a tomar un aire que es más rico en oxígeno, y cuando voy a liberar un aire que es más rico en dióxido de carbono, ¿sí? Porque se produce un intercambio a nivel celular, que es la respiración celular, que lo vamos a ver después, ¿sí? Porque es un poco más complejo y me gustaría verlo con algunos esquemas, entonces no se los incluí tampoco en lo que es la guía de ahora, ¿sí? Eso va a ser la mecánica respiratoria, ¿sí? Inspiración o inhalación, expiración o exhalación del aire.